Pagué la renta de mi hermana, liquidé sus deudas y le prestaba mi coche. Pero cuando lo chocó, me llamó a la policía. Incluso mis papás la apoyaron en sus mentiras, así que presenté cargos y corté toda relación con ellos. Tengo 32 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta arreglando los desastres de mi hermana menor, Jimena, solucionando sus errores, pagando sus cuentas e interviniendo cada vez que lograba arruinar algo, y siempre lo hacía. Jimena tenía 26 años, pero actuaba como si tuviera 16. Nunca había mantenido un trabajo estable, nunca había ahorrado ni un peso y nunca aprendió a asumir la responsabilidad de nada. De alguna manera, eso se había convertido en mi problema. Nuestros papás, David y Laura Cárdenas, habían decidido hacía mucho tiempo que Jimena era demasiado frágil para el mundo real. Mamá siempre decía que era un espíritu libre que necesitaba tiempo para descubrir qué hacer con su vida. Papá simplemente se negaba a lidiar con ella en absoluto. Así que, cuando dejó la universidad y regresó a vivir a casa, me lo dejaron a mí como responsabilidad. Miguel, tú eres el mayor. Siempre has sido el responsable. Jimena solo necesita un poco de ayuda, eso es todo. Ya madurará. Esa pequeña ayuda se convirtió en años de fuga de dinero. Yo pagaba su renta cuando ella no completaba. Yo cubría la deuda de su tarjeta de crédito cuando la topaba comprando ropa y en viajes de fin de semana. Yo pagaba el seguro del coche porque a ella se le olvidaba. Y cada vez me decía a mí mismo, es mi hermana. Eventualmente sentará cabeza. Nunca lo hizo. Y esta vez, había llegado demasiado lejos. Todo empezó con un mensaje de texto, corto, casual, como si no hubiera hecho nada malo. Jimena, oye, tomé tu coche para salir el fin de semana. De todos modos no lo estabas usando, ¿verdad? Me quedé mirando el celular. Mi cerebro no terminaba de procesar las palabras. Mi coche. Ese por el que trabajé horas extras, por el que pagaba las mensualidades. La llamé de inmediato con el corazón a 1000 por hora. ¿A qué te refieres con que tomaste mi coche? Pregunté con voz tensa. Jimena suspiró como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Relájate, Migue. Es solo por el fin de semana. Vamos a la cabaña, ¿te acuerdas? Yo nunca te dije que podías llevarte mi coche. Ni siquiera estabas en la casa. ¿Cuál es el drama? Apreté la mandíbula. El drama es que no es tuyo. Pero antes de que pudiera reclamarle, ya me había colgado. En ese momento debí haber ido directo con mis papás, pero sabía lo que me iban a decir. Miguel, es solo un coche. Es tu hermana. ¿Por qué siempre eres tan egoísta? Tampoco es como que te lo robó, te lo pidió prestado. Lo dejé pasar. No debí haberlo hecho. La siguiente llamada llegó a las 2 de la madrugada, despertándome de un sueño profundo. Era Jimena, sollozando. Migue, yo. Tuve un accidente. Me senté tan rápido en la cama que me dio vueltas la cabeza. ¿Estás bien? Yo. Creo que sí, pero el coche. Inhaló bruscamente. Es pérdida total. Apenas escuché el resto de lo que dijo. Todo se volvió borroso. Mi coche, mi responsabilidad. Ella seguía hablando con voz temblorosa. Migue, necesito que vengas. Los policías. Están siendo muy injustos. Solo diles que todo está bien, ¿sí? Quería que la encubriera otra vez. Respiré lentamente, apretando el celular con los dedos. No, dije. No lo haré. Hubo un silencio y luego un bufido de indignación. ¿Hablas en serio, Miguel? Soy tu hermana. Lo sé, respondí con voz firme. Y ese es el problema. Jimena se quedó callada un segundo, probablemente en shock de que realmente me hubiera negado. Luego, tal como lo esperaba, empezaron los gritos. ¿Me estás jodiendo, Miguel? ¿Chilló? ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana lidie con esto sola después de todo? Todo. Oh, sabía exactamente a qué se refería con eso. ¿Todo significaba los años que pasé sacándola de apuros? ¿Todo significaba pagar sus deudas?
¿Todo significaba limpiar los escombros de cada mala decisión que había tomado en su vida? Y aún así, de alguna manera, yo era el malo del cuento. Respiré hondo, agarrando el celular con fuerza. «Te robaste mi coche, Jime. Lo chocaste, y ahora, en lugar de asumir tu responsabilidad, quieres que yo me eche la culpa. ¿Siquiera te escuchas?» Soltó una risa amarga. «Ay, por favor, Miguel. Es solo dinero. Tú puedes pagarlo. Yo soy la que está lastimada». Ah, ahí estaba. La especialidad de Jimena, darle la vuelta a la historia para hacerse la víctima. Ya podía escuchar lo que les diría a nuestros papás, a Miguel no le importa su propia hermana. Tuve un accidente y simplemente me abandonó. Y, conociéndolos, le creerían. Ya no me importaba. Llámales a mamá y papá, le dije. Tal vez ellos por fin se hagan responsables de ti. Ya no aguanto más. Y le colgué. La traición familiar. A la mañana siguiente, me desperté exactamente con lo que esperaba, mis papás saturando mi celular a mensajes y llamadas. Mamá, Miguel, ¿qué te pasa? Tu hermana pudo haber muerto. Papá, te criamos mejor que esto. Tienes que dar la cara y ayudar a tu familia. Mamá, la cuenta del hospital es altísima, Miguel. Es tu hermana. Me quedé mirando los mensajes, sintiendo algo que nunca antes había sentido. No era culpa, no era frustración, era simple agotamiento. Ignoré los mensajes. Ignoré las llamadas. Lo ignoré todo hasta que mi papá apareció en mi departamento. Abrí la puerta y ahí estaba, con los brazos cruzados y el rostro tenso por el coraje. Vístete, ordenó. Nos vamos al hospital en este instante. Casi me río. No, no vamos a ir. Mi papá entrecerró los ojos. Miguel, te estás comportando como un mocoso egoísta. Tu hermana te necesita. Me crucé de brazos. ¿Te refieres a que necesita mi dinero? Ni siquiera se inmutó. Es familia, Miguel. A la familia no se le da la espalda. Solté el aire lentamente. Qué curioso que eso solo aplica cuando soy yo el que da y Jimena la que recibe. A mi papá se le tensó la mandíbula. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No, papá. Ustedes lo hicieron más difícil de lo necesario cuando decidieron que la vida de Jimena era mi responsabilidad en lugar de la suya. Es tu hija. ¿Por qué no pagas tú sus cuentas médicas? No tenemos esa cantidad de dinero, espetó. Ah, ahí estaba. Esa era la verdadera razón por la que estábamos teniendo esta conversación. Ladeé la cabeza. Pero yo sí, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Con ustedes siempre se trata de dinero. La cara de mi papá se puso roja. Miguel, esta es tu última oportunidad. O ayudas, o estás fuera de esta familia. Me reí, una risa realmente genuina. ¿Fuera de esta familia? Repetí. Papá, nunca fui parte de ella. Solo era el fondo de emergencias al que todos manipulaban con culpa para mantener la casa a flote. Di un paso atrás y agarré la puerta. Buena suerte con Jimena, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Porque yo ya me harté. Y con eso, le cerré la puerta en la cara. 2 días de silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Debí haberme sentido aliviado. Por fin era libre. Se acabaron las transferencias de último minuto a la cuenta de Jimena. Se acabaron los chantajes emocionales de mamá. Se acabó el Miguel, sé un buen hermano. Pero algo no se sentía bien. Jimena no era del tipo de persona que se rinde sin hacer ruido. Y entonces, al tercer día, mi mundo explotó. La policía llama a mi puerta. Eran las 7 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta principal. No estaban tocando, estaban golpeando. Abrí de golpe, aún adormilado, solo para encontrar a 2 oficiales uniformados parados en mi entrada. ¿Miguel Cárdenas?, preguntó uno de ellos. Sentí un vacío en el estómago. Sí. El oficial más alto sacó una libreta.
Necesitamos hablar con usted sobre un reporte de robo de vehículo. La sangre se me heló. ¿Robo de qué? El rostro del oficial se mantuvo inexpresivo. Su hermana, Jimena Cárdenas, afirma que usted robó su coche, lo chocó y la abandonó en el lugar de los hechos. Por un segundo, la verdad me dio risa. ¿Disculpe? Es mi coche, el que yo pagué. El que ella se llevó sin preguntar. El oficial no reaccionó. ¿Tiene algún comprobante de propiedad? Me le quedé viendo. Por supuesto que tenía pruebas. El auto estaba a mi nombre. Pero no fue eso lo que me alteró, fue el absoluto descaro de la situación. Jimena había volteado toda la historia, y mis papás la habían apoyado. También mencionó que usted la amenazó, continuó el oficial, mirando sus notas. Que, después del accidente, usted se negó a ayudarla, la dejó a su suerte y le dijo que se iba a arrepentir. Apreté los puños. Eso es una completa mentira. El oficial miró a su compañero. Entonces no le importará acompañarnos a la delegación para aclarar las cosas. Apenas podía respirar. Jimena no solo había intentado manipularme con culpa esta vez. Había intentado destruirme. El interrogatorio en la delegación. Me llevaron a una habitación pequeña y fría. Las luces fluorescentes zumbaban. La silla de metal era incómoda, y podía sentir mi corazón latiendo a 1000 por hora en el pecho. Otro oficial se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Miguel, empecemos desde el principio, me dijo. Cuénteme paso a paso qué pasó esa noche. Le conté todo. El coche robado, el choque, la llamada de las 2 de la madrugada, cómo Jimena me había exigido que la encubriera y cómo mis papás se habían puesto de su lado. El oficial asentía lentamente mientras tomaba notas. ¿Tiene alguna prueba de esto? Me temblaron los dedos. Sí. Saqué mi celular y busqué en mis mensajes hasta encontrar el texto original de Jimena, ese donde admitía haberse llevado mi coche. Deslicé el teléfono sobre la mesa. Léalo. El oficial lo agarró. Mientras sus ojos recorrían la pantalla, levantó las cejas. Vi el instante exacto en que se dio cuenta de que ella estaba mintiendo. Vaya, murmuró. Qué interesante. Salió de la habitación un momento, y cuando regresó, traía una copia de la declaración de Jimena. Casi me da un ataque de risa. Estaba tan llena de mentiras que resultaba patética. Afirmaba que yo había tomado el coche mientras ella dormía, que yo había estado tomando y lo había chocado, que la había abandonado a un lado de la carretera dejándola sola para lidiar con la policía. Y en la parte inferior, vi lo peor, testigos, David y Laura Cárdenas, padres, confirmando la versión de Jimena. Mis propios papás habían firmado una declaración en mi contra. Que arda todo. Me recargué en la silla con el corazón acelerado, pero con una voz letalmente calmada. Oficial, me gustaría presentar mi propia denuncia. El oficial levantó una ceja. ¿En contra de su hermana? Sí. Respiré profundo y dije las palabras que lo cambiarían todo. Jimena Cárdenas robó mi vehículo. Nunca le di permiso. Quiero presentar cargos. El oficial dudó un momento. ¿Estás seguro de esto? Nunca en mi vida había estado más seguro de algo. Quiero presentar una denuncia por robo de auto. Y justo así, se volteó la tortilla. Las consecuencias. Para cuando llegué a casa, el daño ya estaba hecho. Mi teléfono estaba reventando con llamadas de mis papás. Mamá, Miguel, ¿qué hiciste? Papá, retira esto ahora mismo. Le estás arruinando la vida a Jimena. Mamá, es tu hermana. La familia perdona. Y luego, por fin, un último mensaje de la propia Jimena. Jimena, estás muerto para mí. Me quedé mirando la pantalla con el corazón a 1000 por hora. Luego, sonreí. Por primera vez en mi vida, al fin me sentía libre. Me esperaba un caos, pero no tan rápido. Para cuando la policía terminó de revisar mi reporte de robo de vehículo, Jimena ya iba en caída libre. No solo se enfrentaba a un simple regaño, estaba a punto de enfrentar cargos penales reales.
El robo de auto no era una broma, y tampoco lo era presentar un reporte policíaco falso. Pero los verdaderos fuegos artificiales empezaron cuando perdió lo único que más le importaba, su trabajo. Comienza la ruina de Jimena. Fue a la mañana siguiente cuando recibí la llamada, no de Jimena, ni de mis papás, sino de su trabajo. Señor Cárdenas, soy Daniela Flores, del Corporativo Herrera. Parpadeé confundido. Jimena trabajaba en el Corporativo Herrera. ¿Por qué me estaban llamando a mí? Sí, dígame, respondí con cautela. Daniela se aclaró la garganta. Le llamamos en relación con una investigación en curso sobre una empleada, Jimena Cárdenas. Su nombre apareció en un reporte policial y esperábamos verificar algunos detalles. Mi corazón dio un vuelco. Mantuve un tono de voz neutral. ¿Qué detalles? Su hermana lo incluyó como referencia personal para una revisión interna que estamos llevando a cabo. Solo queríamos confirmar si ella estaba involucrada en algún asunto legal que pudiera afectar nuestro caso. Casi me muero de risa. ¿Asuntos legales? ¿Se refiere a robarse mi coche y presentar una denuncia falsa para que me arresten? Daniela se quedó en silencio. Después de unos segundos, respondió. Ya veo. Eso era todo lo que necesitábamos. Gracias, señor Cárdenas. Clic. Jimena tardó menos de 3 horas en empezar a llamarme. El colapso. Primera llamada, 10:37 de la mañana. La ignoré. Segunda llamada, 10:42 de la mañana. La ignoré de nuevo. Tercera llamada, 10:45 de la mañana. El nombre de Jimena parpadeó en mi pantalla, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Dudé un momento y luego lo reproduje. Miguel, te juro por Dios que me arruinaste la vida. ¿Qué te pasa? Me despidieron. ¿Me escuchas? Me corrieron del trabajo. Espero que estés feliz. Eres un completo desastre. Lo borré antes de que pudiera terminar. Cuarta llamada, 11:02 de la mañana contesté. Era Jimena. Le temblaba la voz, pero no porque estuviera arrepentida, sino porque estaba furiosa. Tienes que arreglar esto. Me reí. ¿Arreglar qué? ¿Te refieres al desmadre que hiciste? Yo no hice ningún desmadre. ¿Chilló? Perdí mi trabajo. Miguel, ni siquiera he terminado de pagar mi departamento. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Respiré hondo. No es mi problema. Se quedó callada por un segundo. Luego, entró la desesperación. Miguel, sabes que mi intención no era que las cosas llegaran tan lejos. Presentaste una denuncia falsa en mi contra. Pero tenía miedo. ¿Y mamá y papá? No los metas a ellos en esto, mi voz era fría. Tú tomaste esta decisión. Pensaste que yo me iba a dejar pisotear como siempre. Pensaste que yo iba a limpiar tu desastre. Pero adivina que, Jime, ya no soy tu red de seguridad. Silencio. Luego, su tono de voz cambió. Esa dulzura fingida, la misma voz que usaba cuando intentaba manipular a la gente. Migue, por favor. Necesito tu ayuda. Yo. No tengo a dónde más ir. Ahí estaba. Quería dinero. A Jimena no le importaba el daño que había hecho. No estaba arrepentida, estaba asustada. Asustada porque, por primera vez, no salí corriendo a salvarla. Dejé que el silencio se prolongara. Luego, muy despacio, le dije. Bienvenida a la realidad, Jime. Y le colgué. La última súplica de mis papás. Sabía que mis papás no dejarían las cosas así. Esa misma tarde, escuché un coche estacionándose en mi entrada. Suspiré. Aquí vamos. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Mamá y papá estaban ahí, con los brazos cruzados y expresiones de piedra. Ni siquiera los invité a pasar. ¿Qué quieren? Les pregunté. La voz de mi mamá sonó cortante. Tienes que arreglar esto, Miguel. Me crucé de brazos. ¿Arreglar qué?
Mi papá frunció el ceño. ¿A tu hermana? Lo perdió todo por tu culpa. Me reí a carcajadas. ¿Por mi culpa, o por qué le mintió a la policía? Mamá entrecerró los ojos. Estaba desesperada, Miguel. No sabía qué más hacer. Pudo haberse hecho responsable por primera vez en su vida. Ay, claro, y tú eres tan perfecto, espetó mamá. Tú nunca cometes errores. Por lo menos no errores que terminen con personas inocentes arrestadas, le contesté de inmediato. Mamá apretó los labios. Miguel, es tu hermana. Si no le das asilo, se quedará en la calle. Y ahí estaba. Querían que dejara que Jimena se mudara conmigo. Los miré a ambos a los ojos. No. Mi mamá ahogó un grito como si le hubiera dado una cachetada. Miguel. Ustedes no me escucharon cuando les dije que ya estaba harto. Se pusieron del lado de ella. Me llamaron egoísta. Apoyaron sus mentiras. Y ahora quieren que le abra las puertas de mi casa. La voz de mi papá sonó baja. Somos familia, Miguel. Y la familia perdona. Exhalé lentamente. Luego, dije las palabras que sellaron mi destino. Esta vez no. Y les cerré la puerta en la cara. Escuché a mi mamá soltar un gemido ahogado. Escuché a mi papá murmurar algo entre dientes, pero no me importó. Le puse el seguro a la puerta y me alejé. Jimena toca fondo. 3 días después, recibí el último mensaje. Jimena, me voy de la ciudad. ¿Realmente lo arruinaste todo, lo sabías? Ya conseguiste lo que querías. Espero que puedas vivir contigo mismo. Me quedé ahí, mirando el mensaje. ¿Me sentía culpable? No. Porque, por primera vez en mi vida, me había elegido a mí mismo. El adiós definitivo. Jimena se había ido. El chat de grupo familiar se había quedado en silencio. No había llamadas de mis papás. No más manipulaciones con culpa. No más mensajes exigiendo dinero. Nada. Por primera vez en años, estaba verdaderamente solo. Y, sin embargo, me sentía vacío. Debía haberme sentido aliviado, después de todo, había ganado. Jimena estaba fuera de mi vida. El ciclo tóxico se había roto. Entonces, ¿por qué sentía que estaba parado entre los escombros de una guerra? Tal vez porque, en el fondo, siempre había creído que algún día cambiaría. Tal vez porque, a pesar de todo, todavía había una pequeña parte de mí que quería ser su hermano. Aún seguía pensando en eso cuando escuché que tocaban a la puerta, unos golpes suaves y vacilantes. Fruncí el ceño y revisé mi celular. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Abrí la puerta y me quedé helado. Jimena estaba parada ahí, pero no era la misma. Tenía el cabello hecho un desastre. Su ropa estaba arrugada. Su arrogancia habitual había desaparecido, en su lugar había algo más, desesperación. Parecía alguien que lo había perdido todo. Por primera vez en años, se veía genuinamente aterrada. Jimena, dije con voz fría. Tragó saliva con dificultad. Miguel, no tengo a dónde más ir. La última conversación. Por un momento, solo me le quedé viendo. Años de resentimiento, enojo y agotamiento hirvieron bajo mi piel. Todas las noches que pasé trabajando horas extras para cubrir sus cuentas. Todas las veces que me llamó egoísta mientras se quedaba con mi dinero. Todas las veces que mamá y papá me decían, sé un buen hermano. Y ahora estaba aquí, suplicando. Miguel, por favor, susurró. Apreté la mandíbula. ¿Intentaste que me arrestaran, Jime? Se estremeció. Lo sé. Exhalé lentamente. ¿Y esperas que simplemente lo olvide? Jimena bajó la mirada. No espero nada. Solo. Ya no me queda nada. La analicé. No estaba mintiendo. Su trabajo, perdido. De su departamento la desalojaron. Sus amigos, desaparecidos. Por primera vez, Jimena estaba verdaderamente sola.
Soltó un suspiro tembloroso. No necesito dinero. No necesito un lugar donde quedarme. Yo solo. Titubeó, y se le quebró la voz. Solo necesito que mi hermano regrese. Y ahí estaba. Ni una exigencia, ni una manipulación, solo la cruda verdad. Por primera vez desde que todo esto empezó, volvió a aparecer mi hermanita. Y eso me aterraba más que nada, porque en el fondo sabía que este era el momento en el que tenía que elegir. La decisión. Respiré lentamente. Toda mi vida había sido la red de seguridad, el que limpiaba los desastres. Y sabía que, si la dejaba entrar de nuevo, aunque fuera solo esta vez, nada iba a cambiar jamás. Jimena necesitaba caer. Necesitaba tocar fondo, porque mientras tuviera a alguien que la atrapara, nunca iba a aprender. Debió haber visto la decisión reflejada en mi rostro, porque sus ojos se llenaron de pánico. Miguel, no hagas esto, suplicó. Te juro que voy a cambiar. Te lo voy a demostrar. Solo dame una oportunidad. Exhalé bruscamente. Te di 100 oportunidades. Su rostro se descompuso. Eres mi hermano. Se supone que debes ayudarme. Ahí estaba. Esa misma actitud de que lo merece todo, esa misma expectativa de que yo siempre estaría ahí. Cerré los puños con fuerza. ¿Y tú qué, Jime? ¿Tú qué has hecho por mí alguna vez? Parpadeó. ¿Qué? Lo digo en serio. ¿Qué has hecho alguna vez por mí? Di un paso hacia ella. Te llevaste mi coche. Lo destruiste. Intentaste que me arrestaran. Les mentiste a nuestros papás. Y ahora que no tienes a dónde más ir, apareces y esperas que te perdone. Le temblaron los labios. Miguel, yo solo. Yo pensé que éramos familia. La miré fijamente por un largo momento, y luego le dije en voz baja. La familia no hace lo que tú me hiciste a mí. Inhaló de golpe, como si la acabara de abofetear. Negué con la cabeza. Espero que resuelvas tu vida, Jime. De verdad lo espero, pero ya no puedo estar en ella. Se le cortó la respiración. Miguel, por favor. Adiós, Jime. Y, por última vez, le cerré la puerta. Epílogo. Un nuevo comienzo. 2 meses después, me mudé a otra ciudad. Nuevo trabajo, nueva vida. 0 llamadas de mis papás, 0 mensajes de Jimena. ¿Y saben qué? No los extrañaba, porque por primera vez estaba viviendo para mí. Algunas noches aún pensaba en ella, me preguntaba si estaría bien. Pero luego recordaba todos los años que pasé sacrificándome por alguien que nunca lo valoró, y me recordaba a mí mismo que esta era la única forma en que ella alguna vez iba a aprender. Ya no estaba enojado. Ya no estaba amargado. Simplemente era libre. Y nunca volví a mirar atrás. Última actualización. Corté la relación con mi hermana y mi familia tóxica. Así fue como terminó. Hola a todos, ha pasado un tiempo. Muchos de ustedes me pidieron una actualización después de que corté lazos con mi hermana, así que, aquí está. La versión corta, Jimena se fue. Mis papás no me hablan y nunca me he sentido mejor. Pero, wow, las reacciones a mi historia han sido una locura. Algunos de ustedes apoyaron totalmente mi decisión, mientras que otros piensan que soy un monstruo sin corazón. Así que, hablemos de eso. A quienes me apoyaron, agradezco de verdad todos sus ánimos. Muchos compartieron sus propias historias sobre cómo se alejaron de familiares tóxicos, y eso me ayudó muchísimo a no sentirme tan solo. Poner límites nunca es fácil, sobre todo cuando te crían haciéndote creer que la familia significa sacrificio. Pero en algún punto, tienes que preguntarte, ¿sacrificio por quién y a qué costo? Jimena tuvo años para cambiar. Tuvo todas las oportunidades del mundo para hacerse responsable de sus actos. Pero, en lugar de eso, redobló la apuesta, mintió e intentó arruinar mi vida. Elegirme a mí mismo no fue egoísta, fue necesario. Y honestamente, la paz que siento ahora es algo que nunca imaginé que tendría. A los que creen que llegué demasiado lejos, los escucho.
Sé que cortar lazos con la familia son palabras mayores, y no me lo tomo a la ligera. Algunos piensan que debí haber perdonado a Jimena, ayudarla a levantarse o al menos intentar arreglar las cosas con mis papás. Pero mi pregunta es, ¿por qué la carga siempre tiene que caer sobre mis hombros? ¿Por qué debería ser yo el que arregle las cosas cuando no fui yo quien las rompió? ¿Por qué debería perdonar a alguien que no solo me robó, sino que intentó arruinar mi vida con un reporte policial falso? ¿Por qué debería seguir dando oportunidades cuando cada una de ellas me la aventó a la cara? En algún momento, ya es suficiente. Y yo llegué a ese límite. En cuanto a cómo están las cosas ahora, Jimena está fuera de mi vida. Lo último que supe fue que estuvo saltando de casa en casa entre sus amigos antes de desaparecer de las redes sociales. Mis papás siguen enojados conmigo. No me han vuelto a hablar desde que me negué a darle asilo en mi casa. Yo estoy más feliz que nunca.